Ah, bueno, Bueno, empezó la empezó grabación. Bueno, genial. Le damos la bienvenida a la doctora Adela Sica y ella nos va a hacer una exposición sobre la actualización de la clasificación de los tumores de ovario. Así que, adelante Adela, te escuchamos. Bueno, voy a poner compartir pantalla. Primero abro esto. Todos apaguen los micrófonos. No puedo. Ahí. Compartir. Acá. Esto. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve, sí. Bueno, lo logré. Buenas noches para todos. En realidad yo me detuve un poco más a ver el tema de la actualización de la clasificación de los tumores de ovario, pero sobre todo los tumores epiteliales, que son por lejos los más frecuentes y donde realmente hay algunos cambios más. Por eso voy a hablar específicamente de ellos. Primero, como datos generales, compartir con ustedes la situación. En el 2018, el cáncer de ovario a nivel mundial está entre los 8 cánceres más frecuentes diagnosticados y también como causa de muerte por cáncer en las mujeres. Fíjense la cifra, 295.000 casos y 184.000 muertes, eso es a nivel mundial. Y como ven acá en este mapa, los sectores de América del Norte, sobre todo, y centro europeo y Asia, son donde prima la incidencia de estos tumores. Y bastante menos, muy por debajo, están los países africanos subsaharianos. Por lejos, el carcinoma más frecuente es el carcinoma seroso global, que si bien esto es a nivel mundial, pero a nivel nacional también, si bien no tengo las cifras exactas, sabemos, sobre todo aquellos que trabajamos mucho en este tipo de patología, la alta incidencia que tiene esta variante histológica. Por eso hoy pensamos detenernos un poquito más en ella. En cuanto a la causa del aumento de la incidencia, se vio, por ejemplo, fíjense, en Israel pasa de un 8 a un 48% el aumento en la incidencia. Y esos casos se debieron a la mutación en la línea germinal de BRCA1 y BRCA2. En cuanto a el aumento en general de la población en general, se ve sobre todo en mujeres que consumen tabaco y el tema de la obesidad. Y estos casos de aumento de incidencia se ven en mujeres jóvenes. La disminución de la incidencia, y sobre todo esto es también para el carcinoma seroso, es por el uso generalizado de anticonceptivos orales como factores protectores para este tumor. Y así como también la alta paridad y la lactancia en estas mujeres. Otra causa que da una disminución en la cantidad de casos de estos tumores es porque se pasan los tumores borderline, se los saca de la clasificación de tumores malignos. Entonces en realidad es falso porque hay como un corrimiento, ¿no? Pero con respecto a la clasificación anterior parecería que hubiera menos casos, pero es por este cambio. En el Uruguay tenemos un aumento en estos departamentos de la incidencia tomada para los años 2012 y 2016 de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, son estos datos. Que no entendí.
No entendí. Bueno, ven en naranja los departamentos donde aumenta la incidencia, donde es mayor, que es sobre todo San José, Cerro Largo, Durazno, La Valleja y Montevideo. Al norte del Río Negro es donde hay menor incidencia de estos tumores. En cuanto para el mismo periodo 2012-2016, ocupa en mortalidad el 6º lugar, después del cáncer de cuello de útero. Todos datos tomados del Registro Nacional del Cáncer de la Comisión Honoraria. En cuanto a la clasificación, siguen siendo los mismos, o sea, tenemos los tumores epiteliales, que por lejos los carcinomas epiteliales son los más frecuentes entre nuestras mujeres. Luego le siguen los tumores de los cordones sexuales, que también son frecuentes, sobre todo los benignos. Tenemos por suerte, digamos, dentro de todo, el fibroma y el fibrotecoma, que son tumores frecuentes, pero son de comportamiento benigno. Le siguen los tumores germinales, pero eso lo vamos a ver en las niñas y mujeres jóvenes, sobre todo. Y están otros, que se ponen los tumores mesenquimáticos y los tumores mixtos mesenquimáticos epiteliales. Por último, como ya sabemos, los metastásicos. Por lejos, en nuestro país también, como cáncer de ovario, el que predomina es el carcinoma seroso. Acá está la nueva clasificación y vamos a ver dónde hay estas variaciones en la nueva clasificación del 2020. Entonces, lo que vamos a ver sobre todo es el carcinoma seroso de alto grado, porque como decimos, no solo están los cambios que se aportan con respecto al sitio de origen, el score de la respuesta a la quimioterapia, los tumores seromucinosos, que también han cambiado de la clasificación anterior a esta, el agregado de los carcinomas tipo mesonéfrico, y por último, rápidamente, hice como una especie de revisión de la inmunohistoquímica para estos carcinomas, pero para hacerla sencilla, fue a pedido de una compañera, y me parece que para tener el manejo de un panel básico en estos tumores. En cuanto al carcinoma seroso, se lo sigue separando en alto grado y bajo grado, como en la clasificación anterior, teniendo en cuenta siempre que se trata de dos carcinomas diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque tienen una patogénesis diferente, eventos moleculares también diferentes, y la histología y el pronóstico son totalmente diferentes. En cuanto a la patogénesis, seguimos igual que hace años que se viene diciendo, que el carcinoma seroso de alto grado, que lo van a ver ahora con estas iniciales de la clasificación en inglés, sigue siendo su origen en el extremo distal de la trompa uterina, como lesión precursora el carcinoma intraepitelial tubárico STIC. Luego vamos a hablar más detalladamente de esto. En los de bajo grado, también el carcinoma seroso proveniente de un cistoadenoma seroso que se transforma en un tumor borderline y luego evoluciona, y luego evoluciona a un carcinoma invasor de bajo grado. En cuanto a los eventos moleculares, bueno, sabemos que para el seroso de alto grado lo principal es la mutación del gen TP53 y de las anomalías somáticas y germinales de los genes BRCA1 y BRCA2 y genes relacionados, y del bajo grado son el KRAS, el BRAF y ERB2 los principales. Luego veremos la histología y el pronóstico son diferentes. Entonces, mi interés era específicamente hablar más del seroso de alto grado, que es el que realmente nos crea problemas y es el que tenemos que ponernos más de acuerdo en cuanto a la tipificación.
para el seroso de alto grado del ovario es una neoplasia maligna de fenotipo seroso, ¿no? Esa es la definición, y el tipo proveniente del origen tubárico tiene el mismo tipo proviene del mismo tipo epitelial y una citomorfología de alto grado, que esto es fundamental y vamos a ver por qué. Bueno, la edad de las pacientes de 65 años en promedio, fíjense que son 10 años mayores que las del carcinoma seroso de bajo grado. Los síntomas van a ser síntomas inespecíficos, sobre todo relacionados al compromiso que tiene generalmente este tumor cuando es diagnosticado, ya está evadido del ovario, entonces sobre todo da síntomas en los compromisos de órganos pélvicos, así como vinculados a la citis. El 90% de ellos va a tener un CA125 en sangre elevado. En cuanto a la macroscopía, bueno, estamos familiarizados con estas masas tumorales, generalmente puede ser bilateral, con un crecimiento exofítico, con estas masas papilares o multinodulares, áreas sólidas, también puede tener áreas quísticas y zonas de necrosis y hemorragia. En cuanto a la microscopía, tiene una variedad de patrones. Tenemos los patrones glandulares, a veces laberínticos. Fíjense estas glándulas que tienen como excrescencias papilares hacia la luz y tienen estas micropapilas epiteliales y siempre estas células van a ser con un importante pleomorfismo, una atipía marcada, un aumento de la relación núcleo-citoplasmática y un índice mitótico elevado de 12 o más mitosis por 10 campos de gran aumento. Esto es muy importante. Tan importante es que si no vemos áreas de invasión, igual actualmente se acepta que se hable de carcinoma seroso de alto grado, nada más que con la presencia de estas atipías y del número de mitosis. Las excrescencias papilares con múltiples capas de estas células marcadamente atípicas, o acá ven estas papilas revestidas por múltiples capas de células atípicas, y con esta pérdida de la polaridad, ¿no? Estos núcleos que sobresalen hacia afuera de la papila, ¿no? Eso es muy característico también. Estructuras glandulares con marcada atipía, fíjense estos núcleos bien hipercromáticos, también esta pérdida de la polaridad en las glándulas. Y aparecen también estos patrones llamados SET, como este que es de tipo transicional, que incluso es un diagnóstico diferencial muy importante porque se lo podía poner antes como transicional o ahora como tumor de Brenner maligno, y en realidad es un tumor seroso. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Tiene estas papilas redondeadas, como se ven en los tumores transicionales, y con múltiples capas celulares de células atípicas, pero tiene marcada atipía. Estas capas de células atípicas tienen esta atipía pronunciada y múltiples mitosis. Por supuesto que es importante acá la inmunomarcación, ¿no? Porque obviamente que no va a marcar para los marcadores de células transicionales, sino que va a marcar para la misma marcación que el seroso, el WT1 y el P53. Después tenemos este otro patrón, el patrón endometrioide, que como ven, estas configuraciones glandulares y cribiformes, acá a mayor aumento ven la gran atipía de estas células. Si bien acá podemos pensar en un tumor endometrioide, que es el diagnóstico diferencial para este tipo tumoral, pero ven que está constituido por células con grandes atipías nucleares, con nucleolos pronunciados y múltiples mitosis, ¿no? Por supuesto que hay un aumento de la relación nucleocitoplasmática pronunciado.
y el patrón sólido, entonces también con estos grandes núcleos, con gran pleomorfismo, una cromatina gruesa, nucleolos y las mitosis. Estos tres patrones son los patrones SET, sólido, endometrioide y tipo transicional, ¿no? ¿Y por qué importan estos patrones? Porque se los diferenció este grupo de investigadores con Howitt, hicieron una separación de los patrones clásicos con las papilas y las micropapilas del patrón SET, que es el patrón sólido, tipo endometrioide y tipo transicional. Y lo que vieron es que sobre todo las mujeres que presentaban estos patrones SET tenían más frecuentemente mutaciones de la línea germinal BRCA1 y BRCA2. Luego, lo que se vio también es que no solo tienen esa mutación, sino que tienen otros tipos de alteraciones genéticas. Entonces se los observa como tumores HRD, que es por la sigla en inglés, que quiere decir tumores deficientes en recombinación homóloga. Entonces, tienen estas alteraciones genéticas diferentes a las alteraciones de los tipos clásicos. ¿Se entiende, no? Si quieren que pare o quieren agregarme algo, párenme nomás, ¿no? Digo, no hay problema. En cuanto a la inmunohistoquímica, bueno, los marcadores fundamentales son el P53 y el WT1. El P53 que va a mostrar el patrón mutado con núcleos que marcan en un 80% de los mismos, o directamente no marcan nada, lo que se llama patrón nulo. Esto es muy importante, esta marcación. Y el WT1, que es una expresión positiva difusa en 90% de los casos. El P16 puede marcar, no siempre, y cuando lo hace aparece en forma fuerte y difusa. Este es un P16. Y luego tenemos otros. El planteo de la WHO es que para poder designar los tumores como serosos de alto grado, es importante que tenga el P53 y el WT1. Esos son los fundamentales. Después podemos agregar, por diagnósticos diferenciales, otros marcadores, la citoqueratina 7, CA125 y PAX8, que van a ser positivos, receptores de estrógenos que frecuentemente dan también positivos, y los demás que usamos para otros tipos de tumores epiteliales del ovario van a dar negativos, y esto lo vamos a ver más al final. Lo que tienen estos tumores es que más del 95% de las pacientes cuando se presentan ya están en estadios avanzados, o sea, ya tienen enfermedad extraovárica, con metástasis pélvicas, incluso en otros órganos como hígado, pulmón y pleura. La sobrevida a los 5 años es de un 15 a un 55%, y tienen mejor pronóstico las pacientes que tienen la mutación BRCA1 y 2, que además generalmente son más jóvenes. La respuesta inicial a la quimioterapia en un 65% de las pacientes es alta, pero puede recurrir a los 6 meses. Después se está probando también con los inhibidores de la PARP, que tiene como tratamiento de segunda línea y tiene mejor respuesta en las pacientes que tienen la mutación BRCA1 y 2 y en aquellos que tienen los tumores HRD que hoy veíamos. Esto es en cuanto a los tumores serosos de alto grado del ovario. Pero muchas veces cuando nos llaman a bloque quirúrgico, nos muestran por endoscopía y vemos esto. Esta masa tumoral, ¿no? Que compromete al ovario, puede incluso estar la trompa adherida allí,
y múltiples implantes a nivel del peritoneo, incluso de otros órganos pélvicos, los intestinos, etcétera, ¿no? Y acá tenemos el tema del sitio de origen. El origen de estos tumores, como veíamos recién, se plantea desde hace ya muchos años, pues ya fue el grupo de holandeses, con pica a la cabeza, designaban, fíjense, fue en el 2001, este estudio, que observaron en las mujeres que tenían tumor de ovario con mutación BRCA1 y 2, le estudiaron la totalidad de las trompas uterinas. Entonces vieron que en estas trompas uterinas tenían la alteración de estos núcleos atípicos, pleomórficos y con mitosis, sobre todo localizada en el extremo fimbriado de la trompa uterina. Y a esta lesión la marcaron con marcadores sobre todo con P53 y también con PAX8, P16 y ciclina E1. Son todos marcadores que marcan para el carcinoma seroso de alto grado. Entonces, similares a las del ovario. Y son negativos para la calretinina. Entonces, el planteo es de que estas células tumorales se implantan en la superficie del ovario y son las responsables de el crecimiento de estos tumores. Entonces, ahora, está siendo discutido igual este origen tumoral. También se ve que hay estudios de pacientes que no correspondían, que no tenían antecedentes familiares de lesiones, alteraciones genéticas, ni antecedentes familiares, y sin embargo también estudiaron todas esas trompas y también se vio en estas pacientes que tenían las lesiones STIC. Pero no todos los carcinomas serosos presentaban esta lesión. Entonces, otra de las teorías que también se acepta es que algunos de los carcinomas serosos de bajo grado pueden transformarse en carcinomas serosos de alto grado. O sea, el carcinoma seroso de bajo grado, que viene del cistoadenoma y se transforma en borderline, luego daría un alto grado. ¿Y eso por qué? Porque se ha visto que hay tumores serosos que se presentan en sectores de bajo grado y en sectores de alto grado. Esto está en revisión. El tema acá de la designación como sitio de origen de los carcinomas serosos en la trompa, esto da un impacto en la asignación del sitio primario. Nosotros antes decíamos que los carcinomas epiteliales provenían del epitelio superficial del ovario, se llamaban así los carcinomas. Y fíjense que ahora se vio claramente que ese epitelio superficial es en realidad calretinina positiva y no provienen de allí. Y estamos hablando, provienen de la trompa. Entonces, esto cambia la práctica clínica, hace que los cirujanos resequen las trompas uterinas, incluso antes que hacían la ligadura tubaria, ahora ya hacen la resección total de la trompa, o sea que esto ha cambiado muchísimo el manejo clínico de la paciente, y además tiene implicancias en la estadificación y en el tratamiento. Para designar el origen en la trompa uterina y estudiarla, se estudia con el protocolo CEFEM. Este protocolo, que es el mismo que ya se venía usando, y en el último CAP se hace hincapié de nuevo en cómo se debe entrar una trompa uterina en la macroscopía, y fíjense que es muy importante la entrada de la parte de la ampolla tubaria y del extremo fimbriado, por cortes, secciones longitudinales cada 2-3 milímetros. Y luego el resto
de la trompa uterina, también cada 2-3 milímetros. Lo que se plantea en este protocolo es que se entre en totalidad. Este grupo de patólogos hace mucha hincapié en la notificación de los datos de estos tumores. Esta notificación siempre hablando de los carcinomas serosos de alto grado, del ovario, de la trompa uterina y del peritoneo, no de los serosos uterinos. O sea, son tumores serosos de alto grado extrauterinos. Y ellos hacen hincapié en cómo se deben informar estos protocolos, hacen hincapié en que se tome la clasificación de la FIGO, ¿no? Para la estadificación, perdón, y para la clasificación histológica, la clasificación de la OMS. Y dan una pauta de cómo se debe designar el sitio de origen para estos tumores y luego proponen que se utilice en todos los informes, que es algo que quería compartir con ustedes para que se haga en forma general igual, los sistemas de puntuación de la respuesta tumoral a la quimioterapia en estos tumores. Entonces es lo que vamos a ver ahora brevemente. En cuanto al sitio de origen, fíjense, la presencia de STIC en la trompa uterina o de carcinoma seroso de alto grado en trompa uterina o en una masa tubovárica, la designación del sitio primario va a ser la trompa uterina. Si ambas trompas uterinas están separadas de la masa ovárica tumoral y no tienen STIC, no tienen tampoco carcinoma seroso de alto grado, y fueron entradas según el protocolo que vimos recién, CEFIM, o sea, fueron entradas en totalidad, entonces recién ahí podemos decir que es de ovario. Si tenemos trompas uterinas y ovarios que no fueron evaluadas correctamente, totalmente, entonces decimos que el origen es tubovárico, siempre que haya un hallazgo consistente de carcinoma seroso de alto grado extrauterino. Si ambas trompas y ovarios extensamente examinados no tienen ni STIC ni carcinoma seroso macro ni microscópico en trompas ni ovarios, recién ahí sería de origen peritoneal. Entonces, ¿qué hace la aplicación de estos criterios? Resulta que el 80% de los casos son clasificados como origen tuárico. Y los de origen peritoneal son extremadamente raros. Esto realmente cambia muchísimo la situación. En cuanto al score de respuesta a la quimioterapia, que es otro de los planteos que hace este grupo asesor, plantean que es importante cómo responde el paciente porque tiene una importancia pronóstica. Entonces, se correlaciona con la sobrevida libre de protección y con la respuesta al tratamiento al platino en primera línea, ¿no? Entonces, el score de respuesta se puede evaluar y documentar. Dice que es simple y tiene buena reproducibilidad interobservado. Y acá está el artículo de cómo se debería realizar, que es de forma realmente sencilla, ¿no? Tenemos 3 puntuaciones. El punto número 1 es una respuesta tumoral mínima o nula. Entonces vemos el tumor que es principalmente viable y que tiene muy pocos cambios fibroinflamatorios asociados a una regresión que va a ser mínima o nula, y lo que nosotros vemos incluso es cuando uno duda si es una respuesta a la quimioterapia o es una reacción desmoplásica.
porque no tenemos más elementos que esos. En ese caso se pone puntuación 1. Cuando la puntuación es 2, hay respuesta tumoral apreciable y un tumor residual. Como se vería acá, por ejemplo, tenemos células tumorales, pero tenemos también un componente fibroinflamatorio con estos histiocitos, linfocitos polimorfonucleares que nos están dando una respuesta, nos están demostrando una respuesta al tratamiento. Acá tenemos otros casos con algo de células tumorales todavía acá, y en la respuesta con mucho hemosiderófago porque estamos en una zona de hemorragia. Acá tenemos más formas fibrosas, y acá componente inflamatorio con componente fibroso, o sea, tenemos todavía, se ve, se aprecia tumor, pero se aprecia bien esta respuesta tumoral, y eso entraría dentro de el número 2, la puntuación 2. Y la puntuación 3 tenemos una respuesta completa o casi completa. Entonces tenemos o aisladas células, como se ven acá, no sé si las logran ver bien. Acá también hay aisladas células, pero sobre todo hay una respuesta fibroinflamatoria importante. Cuando tenemos, acá hay un poco de componente tumoral todavía, tiene que ser... No sé, no escucho bien lo que... Cuando hay una respuesta, lo que persiste tiene que ser células aisladas o grupos de células, pero no más de 2 milímetros de extensión. Entonces, esta score lo que plantean es de hacerlo en epiplón, porque la respuesta es el sitio de elección. Dice que se ve mejor, se evalúa mucho mejor en el epiplón que en el resto de los órganos. Por supuesto que también plantean que si tenemos el ovario tumoral, que también se haga en el ovario. Pero lo importante es que se realice en el epiplón. Y es algo que yo pienso que tendría que constar en todos los informes que se hagan de este tipo tumoral. Esto era con respecto al carcinoma seroso de alto grado. No sé si quieren agregar algo más o sigo de largo. Seguí, Adela, y en todo caso después al final, cuando termines la exposición, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o algún aporte, dejarlo para el final. Así no distorsionamos la charla. ¿Ah? Dale, genial. Bueno, el otro tumor que se plantean cambios actualmente es en el tumor seromucinoso. Este tumor, recuerdan que antes se llamaban tumor mucinoso de tipo endocervical. Después, en la última clasificación, se lo saca de ese lugar, digamos, y se lo designa tumor seromucinoso. Y se lo divide en los 3 tipos, en el benigno, borderline y maligno. Bueno, esto cambió, y vamos a ver por qué cambió, cómo lo han hecho esta variación. Vamos a hablar solo del seromucinoso borderline, porque el que sacan es el carcinoma seromucinoso. Entonces, vamos a recordar un poco a lo que le llamábamos tumor seromucinoso borderline, para después ver lo de la variación que hicieron en el tumor maligno, carcinoma. En cuanto a este tumor seromucinoso borderline, la mayoría de los casos está asociado a endometriosis. Esto es un dato interesante para buscar en estos tumores, en la parte macroscópica, tratar de identificar si quedan restos de endometriosis en la pared de los mismos. Las pacientes presentan una edad media de 34 a 39 años, con síntomas de masa pélvica. El pronóstico es excelente. En cuanto a la macroscopía, el 30% son bilaterales,
un tamaño aproximadamente de 9 centímetros, generalmente son uniloculares y como ven acá es una masa quística y tenemos que ver en las partes lisas de estos quistes si encontramos áreas que sospechemos correspondan a endometriosis o no. Y luego van a ver que tienen estas papilas que generalmente son redondeadas, edematizadas, bastante pronunciadas, digamos, y bastante friables. En cuanto a la microscopía, lo que destacan son estas papilas que tienen este eje conjuntivo vascular muy edematizado y con presencia de polimorfos nucleares. El helio que reviste estas papilas es de varios tipos celulares. Pueden ser células, acá se ven más de tipo escamosas, células cilíndricas de tipo endocervical, como se ven acá. También puede haber células ciliadas o células de tipo endometrioide. Y tienen estos brotamientos que se desprenden, ¿no? Como en los borderline serosos. Pueden también tener dentro del epitelio estos microabscesos con estos polimorfonucleares, que esto es bastante característica de este tipo tumoral. Pero no hay infiltración estromal. Puede haber microinvasión, pero no infiltración. Y fíjense los marcadores. Marcan para PAX8, para receptores hormonales y son negativos para WT1. Entonces, estos eran los tumores borderline. Los tumores serosos malignos, o sea, los carcinomas seromucinosos, perdón, malignos, se sacaron de la clasificación de tumores seromucinosos. Tienen también la presencia de estas células que pueden ser serosas, mucinosas de tipo endocervical, otras de citoplasma claro, otras con diferenciación escamosa o endometrioide. Se los saca y se los pone como carcinomas endometrioide, en realidad como una variante inusual del carcinoma endometrioide. Entonces miren cómo queda esto. Digo porque es medio bizarro de entender. Ponen tumores seromucinosos, el tumor, el cistadenoma seromucinoso y el adenofibroma seromucinoso, o sea, los benignos, y el seromucinoso borderline. Y el carcinoma seromucinoso acá, con los endometrioides. La verdad que, o sea que actualmente se dice seromucinoso, el benigno y el borderline. Queda algo bizarro lo que se piensa, lo que piensan otros, como Anaís Malpica, que esto así no va a quedar y que esto va a cambiar, porque evidentemente, además, otra cosa, fíjense ustedes que marca para PAX8 y para receptores hormonales. En realidad, no sé, pienso que deben ser todas variantes de un endometrioide, pero bueno, no sé, por ahora es así. Y bueno, es como está planteado. El otro tipo tumoral, que sí no formaba parte antes de los tumores benignos, que forma parte ahora, es el de tipo mesonéfrico, que está acá, en donde dice otros carcinomas, van a ver que está eso. No sé por qué aparecen unas rayas ahí. Dos palabras sobre el tipo mesonéfrico. Ustedes, en la mujer, los conductos de Müller son los que van a reproducir los órganos genitales femeninos, y los conductos mesonéfricos son aquellos que van a degenerar. Entonces van a quedar algunos vestigios de estos conductos, sobre todo en las paredes laterales de vagina, en la pared lateral de cuello uterino y de cuerpo,
y en el mesotubo ovárico quedan algunos restos que se llaman epóforo y paraóforo. Eso, lo que se ve más frecuentemente es en vagina y cuello uterino. Ahora, también en la última clasificación de la WHO, se agrega el adenocarcinoma mesonéfrico en el endometrio, y para los los carcinomas mesonéfricos del ovario se pone mesonephric-like. ¿Por qué es esto? ¿Ustedes ven que está todo rayado acá? ¿O soy yo? No sé. Primero es una variante. Está rayado. Ah, con el señalador rayo. Perdón. La variante esta es muy rara. ¿Y qué pasa? En el ovario, en realidad lo que se piensa es que sean restos mullerianos con diferenciación mesonéfrica, porque no hay restos mesonéfricos dentro del ovario. Como vimos, están en el mesotubo ovárico. Entonces, por eso se dicen mesonephric-like. En cambio, en útero, por ejemplo, si están dentro de la pared del útero, se dicen que son adenocarcinoma mesonéfrico. Si están en la mucosa uterina, se dicen mesonephric-like. ¿Por qué? Porque están como fuera de lugar, digamos. Pueden existir además este tipo tumoral. En ovario puede existir con tumores serosos borderline y con tumores serosos de bajo grado. Presentan la mutación KRAS, NRAS y PIK3CA, y el pronóstico no se sabe, es desconocido porque en realidad son muy pocos casos, no hay suficientes casos como para... Lo que se sabe en útero es que tienen peor pronóstico que el endometrioide, pero en ovario no se conoce. ¿Cómo se presentan? Macroscópicamente son unilaterales, tienen un tamaño de 4 a 32 centímetros, solidoquísticos, y pueden tener este color blanco grisáceo o amarillento. El patrón puede ser un patrón glandular, tubular, con estos túbulos como ramificados, y lo que es más característico y que nos debe alertar más es que algunos de estos elementos tienen esta dilatación y dentro un contenido similar al coloide, un contenido eosinófilo, ¿no? Los núcleos son vesiculares y con nucleolo conspicuo, y tienen también una asociación importante con la endometriosis. Acá fíjense en estas, también estos túbulos muy alargados y algo ramificados, y acá un poco mayor aumento, vemos que los núcleos de las células que revisten estas estructuras tubulares están en forma perpendicular a la membrana basal y tienen muy escaso citoplasma. Esas son cosas que nos tienen que alertar sobre esta variante tumoral. En cuanto a la inmunomarcación, marcan para GATA3 o para TTF1, que son marcaciones nuclear y son excluyentes, o sea, cuando una es positiva, la otra es negativa. Para el P53 presentan un patrón white type, o sea, marcan algunos núcleos sí y otros no, y los receptores hormonales, así como el WT1, son negativos. También marcan para CD10 y PAX8. Bueno, y eso era lo que tenía de los cambios que se vieron en estos tipos tumorales epiteliales. Y para finalizar, les quería mostrar este panel básico, que es el que plantea la WHO para los carcinomas de ovario, y que una compañera justamente me pedía que hiciera una síntesis, porque a veces la variedad de posibilidades diagnósticas en los tumores de ovario es tan grande que empezamos a pedir paneles que
luego los casos no nos cierran porque hacemos un abanico muy amplio. Y acá creo que para cuando tenemos el planteo de que son tumores epiteliales, tenemos que hacer un panel básico con el PAX8, WT1, P53, napsina A y receptores de progesterona como básico, para los más frecuentes tumores epiteliales, ¿no? O sea, los serosos de alto y bajo grado, el endometrioide, el de células claras y el mucinoso. El PAX8 lo vamos a ver en la casi totalidad de los tumores, marcando, a excepción del mucinoso, que la marcación, como ven, es menor. El WT1 va a ser muy importante para los serosos, y el P53 nos va a diferenciar el seroso de alto grado del de bajo grado. La napsina A es muy importante porque marca para los carcinomas de células claras, y el receptor de progesterona para el endometrioide. Entonces, Cobel fue el que hizo este algoritmo que me parece interesante porque, bueno, es lo mismo, solo que lo plantea por etapas, ¿no? Entonces utilizamos WT1, P53, napsina A y receptor de progesterona, y sabemos que los WT1 que marcan positivos van a ser serosos, y los vamos a diferenciar por el P53, que si marca patrón mutado va a ser de alto grado, y si no, si es white type va a ser de bajo grado. Y los que no son WT1, que son negativos, hacemos la napsina A, nos va a marcar el carcinoma de células claras, entonces ya separamos el endometrioide del mucinoso. El endometrioide lo vamos a identificar porque es receptor de progesterona positiva, y si nos da negativo va a ser mucinoso. Entonces, con estos cuatro, con estas cuatro varias, el panel de cuatro, digamos, podemos diferenciar la mayoría de estos tumores. Obviamente que hay que agregarle luego para diferenciar la variedad de mucinosos, etcétera, etcétera. Pero me parece que esto básico está bueno de manejar. Y bueno, y eso era todo lo que tenía para aportarles hoy. Y les pido disculpas porque rayé todo, no me di cuenta cómo. Pero soy muy turra en estas cosas de la informática. Andás a ver cómo se te hicieron esas rayas, porque después Sí, como lo fui a no pasaba nada. Fue como raro, aparecieron ahí solas. Es muy linda la charla, muy ilustrativa realmente, muy educativa, y sobre todo el resumen final de los algoritmos para inmunistoquímica es muy importante para tener en cuenta. Sobre todo para a veces uno cuando tiene casos así, empezás a hacer inmuno medio como, por decir de alguna manera, como al voleo, y después te armás un matete de la gran 7 porque no sabes para qué lado vas a disparar. Entonces tener cuadros de inmuno específicos o más o menos reglamentados, por decir de alguna manera, es muy importante. Sí. Así que te agradecemos mucho la presentación, y muy linda, y además por suerte va a quedar grabada para la posteridad. No, después quería decirle que los artículos, si les interesa, los puedo enviar Los podés enviar para subirlos a la página web. Claro. Si los envías por correo electrónico, nosotros después lo subimos a la página para que todo el mundo tenga acceso para cuando quieran ver la charla, y a la vez ya tener las fichas esas que tú mencionaste. Sí, a las órdenes de esos artículos puedo reenviar, y bueno, lo que necesiten. Creo que es muy amplio el tema, pero creo que tenemos que tener sobre todo el manejo de lo que se presenta más frecuentemente, ¿no? Y después podemos empezar a ver todas unas variedades, porque si hablamos de todos los tumores de ovario, es imposible abarcarlos en una charla, y además
no son los frecuentes. Los frecuentes, que son los epiteliales, cuando hablamos de carcinoma, ¿no? Son en realidad los que tenemos que tener más manejo, que los tenemos que manejar más correctamente, buscar todas las herramientas que tengamos, porque son los que nos vamos a enfrentar más en la práctica diaria. Y después los otros, los que son más raros, que se pueden interconsultar, se los llevas a quien quiera para que lo vea, pero ¿no? Lo que tenemos todos los días. Y otra cosa que me interesaba hacer hincapié, que ustedes ven que hay una gran variedad de quistes endometriósicos que comparten distintas variedades de tumores, de carcinomas. Y eso está bueno, y está bueno también poderlo transmitir a los clínicos, porque muchas veces dicen, es un quiste endometriósico, no es nada, te podés ir, es un quiste endometriósico, y vos no lo abrís, porque si es un endometrioma, ¿entendés? Me voy. Y ahí después te encontrás con estas cosas, ¿no? Que a medida que vas cada vez más, ves más cantidad, es donde empiezan a aparecer. Y entonces es importante tenerlos en cuenta, que están estas variantes malignizadas de quistes endometriósicos, ¿no? Efectivamente. Claro. Vimos uno, ¿te acordás que te mostré uno yo el año pasado? Sí, por eso, claro, ¿viste? Vemos también en focos endometriósicos malignizados. Y esas cosas, bueno, es importante saber que existen, ¿no? Para poderlas encontrar. Exactamente. Si alguien, veo que María Carmen quiere hacer un aporte, María Carmen. No. Pensé que excelente. No, levanté la mano para otra cosa, pero excelente, clarísimo. No, muy interesante lo que decía Adela, sobre todo de jerarquizar en estos tipos que son los más frecuentes, ¿no? Que de repente los que somos patólogos más generales, porque tú, Adela, estás muy dedicada a la parte ginecológica sobre todo, y manejas más el área y estás en un hospital que está dedicado a eso. Capaz que a los que somos patólogos generales, que recibimos material diverso, sobre todo de las mutualistas, es bueno tener estos ajustes que son de las cosas más frecuentes que vamos a ver, porque es como tú decías, los que son raros y complicados, vamos a salir con la laminita corriendo para verla con alguien. Estos otros, que son los más frecuentes, el patólogo general lo puede resolver bien teniendo estas herramientas que tú nos aportaste. O sea, creo que es muy importante. Incluso te digo más, este caso que es el carcinoma mesonéfrico, tipo mesonéfrico, que es, lo ponen ahora en esta última clasificación, lo que ellos plantean, que gran parte de los tumores que se pusieron como carcinomas endometrioides, en realidad no son endometrioides, y son mesonéfrico-like, y que incluso alertan y dicen que sería bueno que se revisaran los casos de carcinomas endometrioides que marcaron negativo para receptores hormonales y que se revisen esos casos. Entonces, por eso está bueno que los veamos y que los tengamos presentes, porque si estamos errándole al diagnóstico, también puede tener connotaciones diferentes para la paciente, ¿no? Por lo menos se sabe que en cuanto al pronóstico son de peor pronóstico. Entonces es importante poderlos empezar a manejar entre nosotros y empezarlos a ver para ver si nosotros